Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos del nuevo Mac Mini que vendrá con la opción de un chipset M2 y M2 Pro en el interior. Pero hoy tenemos nuevas noticias de que el M2 Pro tendrá un rendimiento de potencia de un 30% más alto que el M1 Pro en este nuevo informe, y quiero repasar el diseño y las especificaciones. Así que empecemos con este review de la nueva Mini Mac 2022. Algo importante es la fecha de lanzamiento y el precio que tendrá la Mac Mini M2. Pero primero, un resumen rápido de dónde estamos con la Mini Mac. Así que Apple actualizó el Mini Mac de referencia del 2020 con un conjunto de chipsets de M1 en el interior. Sin embargo, Apple siguió vendiendo la Mini Mac de gama alta, y te contaré esto más adelante en el video. Sin embargo, en cuanto al diseño, en realidad no vemos algo totalmente nuevo en la nueva Mini Mac. Desde el año 2010, cuando pasamos el tipo de diseño de plástico, en realidad no hemos visto un verdadero rediseño en este Mac desde el 2010, cuando pasamos del tipo de diseño de plástico al diseño de metal unibody completo, que podemos ver aquí. Poco después de que tuvimos cambios como la nueva pérdida de la unidad de CD y DVD, luego en el 2018 también tuvimos una versión gris especial. Sin embargo, en general el diseño se ha mantenido lo mismo durante unos 10 años hasta ahora. La gran noticia es que Apple está buscando hacer un diseño completamente nuevo para la Mac Mini, basado en los renderizados que están viendo aquí, y Apple instalará un chip de silicio propio de ellos que es más potente que el M1. ¿Qué tendremos actualmente? En este momento, ¿cuáles serán las potencias del M2 y el M2 Pro? Así que avancemos con la posibilidad de que un conjunto de chipsets M2 en el interior. Acabamos de ver en conjunto el lanzamiento en el WWDC el chip M2, y ya sabemos que Apple está trabajando en el M2, el M2 Pro y el M2 Max, e incluso el M2 Ultra, que también a principios de este año verá la luz en el próximo evento. Hemos visto un rendimiento y muchos de ustedes esperan que la Mini Mac sea más potente, y especialmente tuvimos esto con la Mac Studio. Sin embargo, resultados de esto puede ser que esta sea más poderosa de lo que ya imaginamos y se linee, así como el reemplazo original de la iMac de 27 pulgadas de Apple. También se confirmó que se dejará de fabricar a partir de este año. La Mini Mac, antes de colocar los Apple Silicon, Apple solía vender los Mini Mac con especificaciones más bajas. Esto hacía hacer de que las Mini Mac siempre eran vistas como algo raro o el típico bichito raro. Pero ahora vemos las nuevas Mini Mac con M1, y ya prontamente el lanzamiento de la Mini Mac M1 Pro y el M1 Max para los próximos MacBook Pro, y también lo mismo con la M1 Max y M1 Ultra en Mac Studio. Y bastante probable que el nuevo Mini Mac no solo obtenga el chipset de M2 de potencia última o de última generación, sino que también podríamos obtener una opción para nuestro M2 Pro de mayor especificación, que reemplazará al anterior con chipset Intel, por lo que permanecer en el conjunto de los chipset M2 Pro. Muchos de nosotros nos preguntaremos ¿cuánta potencia nos dará específicamente estas Mac? Especialmente en el evento del WWDC nos dieron que el M2, y ahora tenemos puntos de referencia para este conjunto de chips, el M1 Pro original y el M Max llegaron a fines del año 2021 para los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. El M1 y el M1 Max nos dieron un verdadero salto generacional en el rendimiento con respecto a lo que ya teníamos. Por ejemplo, el MacBook Pro de 16 pulgadas de Intel, su rendimiento en CPU, tanto de los 10 núcleos de la M1 como en el M1 Max, es más del doble en el conjunto de chips que tiene Intel con su chip i9 de mayor especificación.
Pero también nos preguntamos ahora qué tan rápido serían los M2 Pro y el M2 Max en comparación con los procesos del M Pro 1 y el M1 Pro Max. Bueno, ¿qué hemos tenido? Al parecer un nuevo informe nos dice que al menos tanto para el M2 Pro como para el M2 Max obtendremos algunos núcleos adicionales. Parece que ahora podremos obtener 12 núcleos en lugar de los 10 que ya teníamos actualmente en la M1 Pro y en la M1 Max. Esta CPU es hasta el momento una de las más eficientes, ya que cuenta con 2 núcleos de eficiencia, 8 núcleos de rendimiento, y se cree que la M2 Pro y la M2 Max aún tendrán 2 núcleos más de eficiencia, pero ahora tienen 10 núcleos de rendimiento. Esto significa que nosotros obtendremos al menos un aumento del 20% en rendimiento, no solo con los 2 núcleos adicionales, así que combinados con estos 2 núcleos adicionales y solo un impulso general en rendimiento, que podemos esperar entre el 30 y el 45% más de potencia que la que tendremos actualmente en la M1 Pro y en los núcleos GPU adicionales dentro del M2 Pro. Por lo que en el lugar de comenzar con 14 núcleos de GPU, podríamos comenzar con 16 núcleos de GPU como línea de base, así que nuevamente esto podría darnos aún más ganancias de rendimiento, y recordando que esto tiene mucho sentido porque el conjunto de chips M1 normal acaba de salir de la WWDC, pero cerca del 18% de la CPU más la ganancia y la potencia también obtuvo un rendimiento sobre el 35%, más de lo normal de la GPU, por lo que se nota una rápida aceleración dentro de esas figuras. Solo les presento lo que se filtró en el WWDC y dentro de Apple. Sin embargo, si estás viendo este video y tienes tanta curiosidad como yo por saber qué se dirá sobre los próximos Mini Mac de Apple en estos momentos, solamente tendremos que esperar en el tiempo. Pero definitivamente las futuras Mini Mac con los procesadores M1 Pro, M1 Pro Max, M2 Pro, M2 Pro Max, M Ultra, solo suscríbete y hazte la pregunta: ¿te gustaría tener esa Mac y esa Mini Mac para ti? Saludos cordiales y síguenos en nuestras redes. Un saludo y nos vemos.